Good morning, everyone. Buenos días a todos. Good to be with you in your homes. Es un placer estar con ustedes en sus casas. Let's bow our hearts and pray. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Lord Jesus, we ask your blessings on the word this morning. Señor Jesús, pedimos que bendigas la palabra esta mañana. As we talk about the work of the Holy Spirit on this Pentecost Sunday, Mientras hablamos acerca de la obra del Espíritu Santo en este día de Pentecostés. every day should be Pentecost for us Christians. Todos los días deberían de ser día de Pentecostés para nosotros los cristianos. But all over the world, they've taken this particular day to accentuate Pentecost. Pero en todo el mundo en este día acentuamos la celebración, la conmemoración del día de Pentecostés. Today, churches celebrate Pentecost Sunday, which in Judaism is the festival of weeks. En este día la iglesia celebra el día de Pentecostés, una costumbre judía que la llaman ellos día de Shabbat. The Festival of Weeks is a harvest festival that is celebrated 7 weeks in one day after the first day of the Feast of Unleavened Bread. La fiesta de las semanas es una celebración judía que se celebra la siega por 7 semanas y un día después del primer día de la fiesta del pan sin levadura. And the Festival of Weeks, Shavuot, in Exodus 34 verse 22 is called the first fruits of the wheat harvest. Esta celebración se menciona en el libro de Éxodo capítulo 34, 22 y se le llaman las primicias de la fiesta del trigo. Y Éxodo 22, 34, 22 dice así: también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo. The Christian holiday of Pentecost commemorates the descent of the Holy Spirit upon the apostles and other followers of Jesus Christ as they were in Jerusalem celebrating the Feast of Weeks as described in Acts chapter 2. La conmemoración del día de Pentecostés representa para los cristianos el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre todos los seguidores de Cristo, mientras ellos estaban en Jerusalén celebrando la fiesta de las semanas, según lo describe el libro de los Hechos capítulo 2. We're going to discuss 5 major points and works of the Holy Spirit in the earth today. Vamos a estar hablando acerca de 5 obras del Espíritu Santo ahora en la tierra. Number 1, before the cross, Jesus spoke of the Holy Spirit's work when poured out on the day of Pentecost. Punto número 1 dice que antes de la cruz, del sacrificio en la cruz, Jesús habló acerca de las obras del Espíritu Santo cuando éste fuera derramado en el día de Pentecostés. Let's read John's Gospel, chapter 16, verses 7 to 11. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 16, versos 7 al 11, y dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. The Holy Spirit's work is to convict the world of sin, righteousness, and judgment. La obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de justicia, juicio y de pecado. The second major point we'd like to make today is the church in America must let the Holy Spirit convict us of our sins and show us what true righteousness is and warn about the coming judgment when Jesus returns. Nuestro segundo punto indica que la iglesia acá en los Estados Unidos y en todo el mundo tiene que dejar que el Espíritu Santo nos lleve convictos de nuestros pecados y mostrarnos la verdadera justicia y también advertirnos del juicio venidero cuando Jesús regrese. The great Christian teacher A.W. Tozer once said, quote, if the Holy Spirit was withdrawn from the church today,
95% of what we do would go on and no one would know the difference. Un escritor y gran maestro cristiano que se llamaba A.W. Tozer dijo en una ocasión: si el Espíritu Santo fuese sacado de la iglesia el día de hoy, 95% de lo que hacemos continuará y nadie verá ninguna diferencia. And he went on and said, if the Holy Spirit had been withdrawn from the early New Testament church, 95% of what they did would just stop and everybody would know the difference. Este escritor también dijo que si el Espíritu Santo se hubiera sacado de la iglesia primitiva, In other words, 95% de lo que ellos hacían se hubiera detenido y ellos hubieran notado la diferencia. we need to let the Holy Spirit begin to work again in our churches. Como iglesia debemos de permitir que el Espíritu Santo vuelva a hacer su obra de nuevo en las iglesias. I regretfully say that much of what goes on in our church services have a form of godliness but no Holy Spirit power to convict and transform sinners into disciples of Jesus. Yo lamento mucho decirles que mucho de lo que hacemos en los servicios en la iglesia a la verdad tiene cierta forma de devoción, pero carece del poder del Espíritu Santo para llevar convicto y transformar al pecador para hacerlos discípulos de Jesús. We preachers and teachers can change this by repenting of trying to fill the church by entertainment and tickling their ears any way we can. Nosotros los predicadores y los maestros podemos cambiar esto, y eso es arrepintiéndonos de tratar de llenar las iglesias con tácticas de entretenimiento y abstenernos de dar mensajes que causen comezón de oídos a las gentes. We must get back to our first love of Jesus when we were first saved, and we must preach the whole counsel of God. Tenemos que regresar a nuestro primer amor en el Señor Jesús, como cuando fuimos salvos, y anunciar todo el consejo de Dios. And number 3, the Holy Spirit is the power of God to witness through us, save sinners, and transform them into disciples of Jesus. En el punto número 3, indica que el Espíritu Santo es el poder de Dios, quien da testimonio por medio de nosotros y salva al pecador y lo transforma hasta convertirlo en discípulo de Jesús. Let's read Acts chapter 1, verse 8. Vamos a leer en el libro de Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. The power of the Holy Spirit is for us to be able to witness what Jesus did on the cross. El poder del Espíritu Santo nos permite a nosotros dar testimonio de lo que Jesucristo hizo en la cruz. If we believe in Jesus Christ as the only Savior, we can have eternal life and our sins forgiven. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros podemos tener perdón de pecados y vida eterna. That's the main work of the Holy Spirit in our lives. Y esa es la obra principal del Espíritu Santo en nuestras vidas. To convict of sin. Y es convencernos de pecado. Let's read Acts chapter 2, verses 1 through 4. Ahora vamos a leer en el libro de Hechos capítulo 2 versos 1 al 4 y dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Notice that the believers were in one accord, in one place. Démonos cuenta de una cosa, que los creyentes estaban de un mismo ánimo y en un mismo lugar. One of the big problems in our churches today, they're so divided with so many different opinions.
Y el problema de la iglesia de estos días es que estamos tan divididos con tantas y diversas opiniones. We got to stop the criticism of our brothers and sisters. Tenemos que parar el criticismo de nuestros hermanos y nuestras hermanas. And we must be in one accord in one place. Y debemos de estar de acuerdo y en el mismo lugar. Not divided up into cliques No divididos en grupos or special interest groups, o grupos que tienen intereses especiales. but one family of God. Amen. Sino debemos de ser una familia en Dios. Amén. Notice that there was a supernatural filling of the Holy Spirit. La escritura nos dice que hubo una llenura supernatural, sobrenatural del Espíritu Santo sobre aquellos hombres. It was not just a feeling. No era un sentimiento, It was not just a thought that came, no fue un pensamiento que ellos tuvieron, but it was a rushing mighty wind and it filled the whole house. sino que era un viento poderoso y recio que llenó aquella casa. It was a supernatural experience. Fue una experiencia sobrenatural. And when you repent of your sins Y cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados and receive Jesus as your Lord and Savior, you have a supernatural filling of the Holy Spirit. y cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces somos llenos de ese poder sobrenatural del Espíritu Santo. The fourth point we'd like to make today is the gift of the Holy Spirit is for all believers after they've repented of their sins. El punto número 4 nos dice que el Espíritu Santo es para todos los creyentes que se han arrepentido de sus pecados. Let's read Acts chapter 2 verses 38 to 40. Leamos en el libro de Hechos capítulo 2 versos 38 al 40 y dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. We have to ask ourselves what's going on in the church today. Tenemos que preguntarnos nosotros qué es lo que está pasando con la iglesia en estos días. Our children are not serving God. Nuestros hijos no están sirviendo a Dios. Nobody's on fire for Jesus Christ except for a few. Nadie tiene el fuego y el amor por Dios, excepto algunos pocos. The reason is because the Holy Spirit is not allowed to work. Y la razón es porque no estamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros. Whatever we preach and teach is so, that will we reap. Nosotros lo que predicamos son asuntos para el alma, y eso es lo que vamos a cosechar. If we just talk about how much God loves people and how God wants to bless them, they won't change. Si nosotros nos dedicamos a predicar de cuán grande amor Dios tiene por la gente, eso no los va a cambiar. I mean, you could say that to an atheist and he's not going to change. Le puedes decir eso a un ateo y eso no lo va a cambiar. Only changes happen when we repent and be willing to change. Los verdaderos cambios vienen cuando nos arrepentimos. Entonces es cuando el verdadero cambio se da. Repent means to turn your ways around. Arrepentirse quiere decir que cambies de dirección, Stop doing certain things. que dejes de parar y que ya no hagas ciertas cosas. If we don't speak this in the church, where are we going to hear it from? Y si esto no se predica en las iglesias, ¿de dónde se va a escuchar? Many of the people you work with are in sin. Muchas de las personas con las que nos relacionamos y trabajamos, ellos viven en pecado. A whole American society is living in sin for the most part. La sociedad allá afuera, la mayoría viven en pecado. Preaching of repentance begins in the church. El arrepentimiento, la predicación para el arrepentimiento empieza en la iglesia. Judgment begins in the house of the Lord first, the Bible says. El cambio, nos dice la escritura, empieza en la casa del Señor. If you want revival, start with yourself. Si queremos un avivamiento, ese avivamiento debe empezar con nosotros. In verse 40, Peter says, and with many words he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. En Hechos
capítulo 2, verso 40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. In the early church, they were living in a perverse generation. En aquella iglesia, ellos vivían en medio de una generación perversa. In America today, we live in a perverse generation. En la sociedad en la que vivimos nosotros ahora también vivimos en una sociedad perversa. We have forgotten God in our society. La sociedad se ha olvidado de Dios. We've kicked him out of our school systems. Lo hemos sacado de los sistemas de las escuelas. We don't want him in our public square. Y nosotros no los queremos, no queremos saber de Dios. And no wonder we have so much violence and separation between the races in America. Y eso da como resultado mucha violencia y separación y racismo. The nation is in confusion. Y hace que la nación esté confundida. In Greek, it's Babylon, means confusion. En griego, confusión significa Babilonia. Jesus can change those things. Pero Jesús puede cambiar esas cosas. But we must first repent in our own house. Pero primero, el arrepentimiento debe empezar en nuestra casa. We must get back to the Word of God. Tenemos que regresar a la palabra de Dios. The last point I'd like to make is what is true repentance? El último punto que vamos a hablar es ¿qué es un verdadero arrepentimiento? True repentance is turning from sin and living according to God's Word. El verdadero arrepentimiento es renunciar a vivir bajo toda forma de pecado y empezar a vivir conforme la palabra de Dios. That's what the Bible says. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Acts chapter 2 verses 36 and 37 read. Hechos capítulo 2 versos 36 y 37 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? The house of Israel rejected Christ and had him crucified. Sabemos muy bien que la generación de Israel en aquellos tiempos rechazaron a Jesús y lo crucificaron. And now the Jews are listening and hearing this. Y ahora los judíos están escuchando estas cosas. That God has made Jesus now Lord and Messiah. Y están escuchando que ahora Dios hizo a Jesús Señor y el Mesías. Notice what happens next. Notemos qué es lo que pasa después. Verse 37, now when they heard this, they were cut to the heart. Cuando ellos escucharon esto, nos dice en el verso 37, que ellos sintieron como que les cortaban el corazón. Cut to the heart means that they were convicted in their spirit. Eso significa que ellos fueron convictos en su espíritu. They had sinned against God. Que ellos habían pecado contra Dios. They had rejected Christ. Y que habían rechazado al Señor Jesús. And they cried out, what should we do? Y entonces aquellos hombres al darse cuenta dijeron: varones, ¿qué haremos? When you respond to the message of Jesus Christ as Savior, cuando tú respondes al mensaje del Evangelio y de Jesús, there should be this idea in your spirit that you must do something. Tú debes de sentir en tu corazón un dolor que quiere decir que qué es lo que tú quieres hacer. And what shall you do? Y qué exactamente es lo que desea y te dice tu corazón. Turn from your wicked ways. Arrepiéntete y cambia de camino. Receive Jesus as your Lord and Savior. Recibe a Jesús como tu Señor y tu Salvador. And if you are a Christian, y si tú eres cristiano, stop being lukewarm. Deja de estar tibio. How do you know if you're lukewarm? ¿Y cómo sabes si tú estás tibio? You don't really care about the lost. Es porque realmente no te importan los que están perdiendo. You say you do, but you will not witness with the power of the Holy Spirit within you. Dices que sí, te interesa, pero el poder del Espíritu Santo no está trabajando en ti. The Holy Spirit has a voice, and it has to be the church. El Espíritu Santo tiene una voz y esa voz es la iglesia. He uses your vocal cords. Él usa tus bocas, tus cuerdas vocales para expresar. He uses your testimony Él usa tu testimonio to be able to convict sinners of sin. para poder dar testimonio y llevar convictos a los pecadores. I believe one of the reasons why churches don't preach
the gospel to the lost is because they're still in sin. Y una de las razones por las que muchas iglesias no están predicando el verdadero evangelio de Jesús es porque ellos mismos están viviendo en pecado. And since they don't think that sin's such a big deal in their own life, they don't really think it's a big deal in anybody else's life. Y llegan a pensar que el pecado realmente no es tanta cosa en la vida. Y porque ellos están viviendo así, piensan que los demás lo consideran igual. But if you know that God has saved you from this perverse generation now, you should care about those that are still on their way to hell. Pero si tú sabes que Dios te ha salvado de esta generación perversa, también te debería de interesar a aquellos que están encaminándose al infierno. Because if people in your family and your friends and your co-workers do not receive Jesus Christ as Lord, they will not enter the kingdom of God. Si nosotros no predicamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo y no escuchan la salvación de Jesucristo, ellos van a ir al infierno. And the judgment of God will be upon them on that day when Jesus returns. Y el juicio del Señor estará sobre ellos cuando Jesús regrese. And silence is consent. Y quedarse callado es participar. You can't sit back and say, well, I believe it, but I don't tell anybody. Y no puedes simplemente decir, sí, yo creo, pero no le digo a nadie. Jesus said, I've come to bring a sword. Y Jesús dijo que yo traigo espada. And a man's enemies would be of his own household. También dijo Jesús que los enemigos de él serán los de su casa. Because that sword would divide between soul and spirit. Porque esa espada que Jesús trae dividirá el alma y el espíritu. And your soul is your will, intellect, and emotions. Y recuerda que tu alma es tu voluntad, tu intelecto y tus emociones. And if it's controlled by your desires and your passions and the ideas of the world, you're in sin. Y si tus emociones y tus deseos te controlan por los deseos del mundo, entonces tú estás en pecado. But those that are of God hear with their spirit. Y los que son de Dios escuchan en el espíritu. The spirit is eternal. El espíritu es eterno. It'll either spend eternity with Jesus Christ, Y esto nos permite vivir una vida eterna con Cristo Jesús. or be separated from God forever with the devil and all those fallen angels. Y también si no lo tenemos, podemos vivir separados de Dios y viviendo con el diablo y sus demonios. But God has granted this to be the age of grace. Pero Dios ha permitido que este sea el tiempo de gracia. Many people have been just walking in ignorance. Y muchas personas han estado viviendo en ignorancia. And God is willing to look past all of everyone's sins of the world. Y Dios está dispuesto a poner esas cosas a un lado. He doesn't want anybody to perish, but all come to everlasting life. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Look at this in Acts chapter 17, verses 30 and 31 we read. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 17, versos 30 al 31. Y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. He's willing to forget the past, Él está dispuesto a olvidar tu pasado. but now he commands you to repent, Pero para eso tú tienes que arrepentirte. because he's appointed a day on which he'll judge the world in righteousness by Jesus Christ. Porque Él ha asignado un día en el cual Él juzgará al mundo para justicia por medio de Jesucristo. And he's given his assurance by raising Jesus from the dead. Y Él nos ha dado la seguridad de eso cuando Él levantó a Jesucristo de los muertos. And there's a remedy for sin. Hay un remedio para el pecado. Jesus wants to set you free. Jesús quiere que tú seas libre, He'll set you free from depression, para que te libre de la depresión, from drug addiction and alcoholism. de la adicción a drogas y alcoholismo. Who will replace the hatred in your heart and give you a loving heart. Él es capaz de quitar ese odio que tienes en tu corazón y darte un corazón amoroso. He will take the anger away from your life Él puede quitar el rencor de tu vida and lift the misery off your life. y sacarte de la miseria en la que estás viviendo. Where some of you were looking for a reason to die,
Algunos de ustedes incluso están buscando una razón para morir. Jesus gives you a reason to live for him. Pero Jesús te da una razón para que vivas a través de él. Whom the Son sets free is free indeed. El que el Hijo hace libre, él es libre de verdad. Because when you repent, Pentecost will come to you. Y cuando tú te arrepientes, Pentecostés vendrá a tu vida. The Holy Spirit will fill your life. Y el Espíritu Santo te llenará. God is calling out to America Dios está llamando al mundo. and the churches which should be influencing America with the Holy Spirit's conviction. Y a las iglesias para que sean de influencia en la sociedad, especialmente acá en los Estados Unidos, y que sea el Espíritu Santo que nos cambie. We find this in 2 Chronicles chapter 7 verse 14 as we close. Y encontramos esto en Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 y dice: si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Well, the people who are called by their name today are Christians. Bueno, las personas que Dios está llamando por sus nombres son los cristianos. Many Christians are willing to humble themselves and pray and seek his face. Muchos cristianos están dispuestos a humillarse y orar y buscar su rostro, But some won't turn from their sin. pero no se van a arrepentir de sus pecados. Sin blinds to the will of God. Démonos cuenta que el pecado hace ciega la voluntad de Dios. God says he will hear from heaven and forgive your sin and then heal your land. Dios nos dice que Él escuchará desde el cielo, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. The church is always saying that the world is the problem. The world is evil. The world is evil. Pero la iglesia siempre dice que el mundo es malo, que el mundo es diabólico. But here God is saying that the people who are called by his name need to repent. Pero acá la Biblia nos dice que aquellos que invocan el nombre del Señor necesitan The arrepentirse. church needs to turn from its sin. La verdad que la iglesia necesita cambiar de rumbo y hacerse a un lado del pecado. The greatest sin in the American church is that we don't name what sin is anymore. Y el problema que está teniendo la iglesia en los Estados Unidos y en el mundo es que nosotros ya no identificamos lo que es un pecado. Because the pastors know that a lot of people will not repent and they'll go to another church. Y eso es porque aquellos hombres que están a cargo de las iglesias, los pastores, saben que hay pecado y no los reprenden para que no se vayan de su iglesia. Shame on us preachers and teachers if we do not allow the Holy Spirit to convict of sin. Qué vergüenza para nosotros los maestros y los predicadores si no predicamos acerca del pecado para arrepentimiento. Known sin blinds us to the reality of the will of God for our life. Aquel pecado que nosotros conocemos nos hace ciegos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. And churches are filled with a form of godliness but no power. Y las iglesias están cubiertas con cierta forma de divinidad, pero no hay poder del Espíritu They have Santo. wonderful temples with air conditioning and beautiful lights. Tienen templos bellos con luces bellas, pero no hay poder del Espíritu Santo. They have wonderful entertainment and praise singers. Han llegado a tener capacidades altas para entretener a la gente y con cantantes y otras cosas. They got worship pastors and worship leaders. Incluso tienen pastores de alabanza y pastores que se dedican a esto. Funny, you don't find any of that in the New Testament scriptures. Y démonos cuenta que la escritura no menciona nada de eso. It seems as if without all of these things, with the Holy Spirit, the early church turned the whole world upside down. Y démonos cuenta que la iglesia primitiva, sin tanto entretenimiento, sin tantas luces, sin aire acondicionado, hizo que el mundo se volviera al Señor. And now we have wonderful music and wonderful singing and wonderful sanctuaries. Ahora nosotros tenemos bella música, cantantes muy buenos y bellos templos. And we're more like the world. Pero no podemos alumbrar al mundo. The world has turned the church upside down. El mundo es el que está dándole vuelta a la iglesia. We need to get back
to the Word of God and let the Holy Spirit have His way. Y necesitamos nosotros como iglesia regresar a la palabra de Dios y permitir que sea el Espíritu Santo que haga la obra. We need to repent, for the kingdom of God is at hand. Pero necesitamos arrepentirnos porque el reino de Dios se ha acercado. If the church will listen to 2 Chronicles 7:14, Si la iglesia verdaderamente escuchara Segunda de Crónicas 7:14, we must humble ourselves, pray, seek the face of God, and turn from our wicked ways. y eso es que nos humillemos, que busquemos su rostro y que oremos, Then God will hear from heaven. que nosotros nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, entonces Dios escuchará desde el cielo. He's waiting for you and me to make up our minds what we're going to do. Pero Él está esperando que tú y yo nos decidamos qué es lo que vamos a hacer. What are you going to do with the challenge of the Word of God? ¿Y tú qué vas a hacer con esta palabra con la que el Señor te está retando? We have so much violence in our country today. Hay tanta violencia en nuestro país en estos días. There are riots in our cities now. Hay gran violencia en nuestras ciudades. A man was killed, a black man, by a white man cop, Un hombre de color fue asesinado por un policía de color blanco, which is a horrendous racist thing. lo cual es un acto racista muy malo. But two wrongs don't make a right. Pero dos cosas malas no hacen una cosa buena. Now many in that city burned the city to the ground. Ahora, donde pasó esto en esa ciudad, están quemando la ciudad. And many innocent people are going to suffer now because of the looting and all the fires. Y por esas cosas y por esa violencia, muchas personas inocentes van a sufrir. If there was ever a time where we needed the wonderful voice of the Holy Spirit to speak through the church, it's now. Si hay algún tiempo en el que hemos necesitado que la voz del Espíritu Santo se escuche en las iglesias, es ahora. Come on, let's get filled with the Holy Spirit and repent, church. Mi iglesia, anhelemos el Espíritu Santo, seamos llenos con el Espíritu Santo, Get convicted in your spirit que nos convenza en nuestro espíritu and get before God and say, God, forgive me. y vengamos ante el Señor y arrepintámonos y pidamos perdón. Forgive me for my gossiping, Perdóname por murmurar, my backbiting, perdóname por hacer cosas malas, my fits of anger, perdóname por ser una persona enojada, my immorality, perdóname por ser una persona inmoral, and all my addictions. perdóname por mis adicciones. Set me free, Jesus. Señor Jesús, líbrame, Heal my pain, Jesus. sana mi dolor, Señor Jesús. And guess what the Bible says? Mira lo que la Escritura dice. If we do this and repent truly, Si hacemos esto, pero verdaderamente arrepentidos, He will hear from heaven and move through our lives in a new dimension. Él escuchará desde el cielo y se moverá en nuestras vidas en una diferencia, una dimensión completamente diferente. He will forgive our sin. Él perdonará nuestro pecado. And the last phrase is heal our land. Y la Escritura dice que después de perdonar nuestros pecados, Él sanará la tierra. Judgment begins first in the house of the Lord. El juicio empieza primero en la casa de Dios. And I see God raising up young men and young women filled with the Holy Spirit and fire. Y puedo ver que el Señor levantará jóvenes, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y fuego. On fire by the Holy Spirit in a Pentecost. Aquel fuego del Espíritu Santo de Pentecostés. And they will preach Y ellos predicarán. the uncompromised word of truth. Y predicarán una palabra que no está comprometida, sino con la verdad. They will not fear the face of man, Ellos no tendrán temor del rostro de los hombres, but they will speak this truth in love pero hablarán de esta verdad en because they amor. care about the lost. Porque a ellos les interesa los que se están God perdiendo. doesn't want anyone to perish, Porque Dios no quiere que nadie but perezca, all come to everlasting life. sino que todos vengan a disfrutar de la vida eterna. If you're with me, say amen. Si tú estás de acuerdo, di amén. Let's bow our hearts and repent. Pongamos nuestros corazones y arrepintámonos ante el Señor. I will lead us in a prayer. Vamos a orar. Say it with me. Di con nosotros. Lord Jesus, forgive me for all my sin. Señor Jesús, perdóname de mis pecados. I repent of all my actions Me arrepiento de todas mis acciones that are contrary to your word. que son contrarias a tu palabra. I allow you, Holy Spirit, to fill my heart with truth. Yo permito que el Espíritu Santo me llene en el corazón con la verdad. Help me to love your church.
Ayúdame a amar tu iglesia, Señor. Support the church. Ayúdame a soportar la iglesia Be loyal to my local church. y ser fiel a mi iglesia local. Submit to my leaders. Que me pueda someter a mis líderes And let order come to the church of Jesus Christ. y que el Señor venga a nuestra casa. And we ask, oh God, when we do these things, Y nosotros te pedimos todas estas cosas that you would outpour your Holy Spirit in America today. y que tú derrames tu Espíritu Santo en América el día de hoy. Heal our families. Sana nuestras familias, Heal our communities. sana nuestra comunidad, Heal our nation. sana nuestra nación. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús hacemos esta oración. Amen. Amén. And amen. Amén. Don't you feel good now? Uf, ¿no te sientes mejor ahora? You have a blessed day and week in Jesus. Ten un excelente día y vive en el Señor Jesús. We'll see you next week online Nos vemos la próxima semana in your homes. en tu casa de nuevo. God bless you all. Dios los bendiga.